días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre intercesión. En Ezequiel 22:30 dice la palabra: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Dicen algunos entendidos que este versículo es uno de los versículos más tristes de la Biblia, porque Dios andaba buscando un ser humano que se parara en la brecha, que se parara a orar para no destruir la tierra, y no lo encontró el Señor. Y que el otro está en San Juan 1, donde dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. La intercesión es el acto de hacer una petición en lugar de otro delante de Dios. Un intercesor es un hombre, una mujer o un niño que se para delante de Dios a pedir por otro. Siempre el intercesor está orando, está parándose en la brecha delante del Padre a favor de otra persona. Y es importante que tenga identificación y autoridad. Dios está buscando personas con un corazón dispuesto a cambiar el mundo a través de la oración intercesora. Dios está buscando hombres y mujeres que estén disponibles para Él y que presten sus cuerpos y rindan su voluntad a Él. Dios está buscando dos tipos de personas. ¿Sabe usted cuáles son? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y Dios está buscando intercesores. Los adoradores hacen que la gloria de Dios descienda sobre la tierra, mientras que los intercesores oran por el terreno. Los adoradores hacen que la lluvia caiga sobre esa tierra. Pero para ser un adorador y un intercesor hay que pagar un precio. La intercesión levanta un vallado, un cerco de protección a favor de las personas. Quiero decirle que la oración intercesora y la adoración son los niveles más altos de la oración. Son las dos alas del águila, es el transporte espiritual. La oración intercesora sirve para ayudar y proteger a los que están en problemas y en desesperación. Así que sí que son importantes los intercesores. La oración intercesora levanta o edifica una pared espiritual alrededor del pueblo, alrededor del matrimonio, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestro país. Un vallado o un cerco roto es la puerta para que el enemigo entre y destruya. Por medio de la intercesión, usted y yo podemos atar y desatar. Mateo 16:19 dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar en griego significa cerrar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo algo. Y desatar en griego significa soltar, liberar, dar permiso, desamarrar, declarar algo legítimo o legal. La oración intercesora es el medio por el cual podemos cerrar o abrir, prohibir o permitir, atar al diablo y desamarrar o desatar a una persona atada por el enemigo. Por medio de la oración intercesora podemos declarar ilegal toda obra de brujería, de hechicería, de satanismo y contienda y disensión. Ahora, hermanos, es muy importante que todo intercesor esté bajo una cobertura espiritual, que esté bajo una autoridad espiritual que sea el que los guíe, y sometido y respetando esa autoridad, para que cuando la persona se equivoque pueda ser corregido. Hoy quiero hablarles de algo que es muy importante a la hora de orar. Un intercesor debe tener una característica que es muy, muy importante. ¿Sabe cuál es? La perseverancia. En Efesios 6:18, la palabra de Dios dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia, es decir, la constancia, la firmeza o la tesón en la realización de algo es una de las claves para lograr una intercesión efectiva.
A veces interceder una sola vez no es suficiente para lograr la victoria. Esto significa que la oración intercesora es una oración que se hace continuamente. En otras palabras, no es una oración que se hace de vez en cuando. El interceder una hora no siempre nos llevará a conseguir el rompimiento. En ocasiones, la respuesta de Dios puede tomar días, semanas, meses y hasta años. Y en estos casos, Él demanda de nosotros una fuerte perseverancia, demanda de nosotros ser personas disciplinadas. La palabra de Dios dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra característica que debe tener el intercesor efectivo es vivir en santidad. Alguien dijo que la santidad para un intercesor era como la buena vista para un piloto de combate. Para que nuestra intercesión tenga poder, debemos vivir una vida justa y recta delante de Dios. Debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Las heridas en la guerra espiritual son el resultado de meterse en la guerra espiritual viviendo lejos de la rectitud y de la integridad. Hoy quiero estudiar cómo interceder en la práctica. Lo primero que usted debe saber es que toda oración que usted haga va dirigida al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que en Juan 14, versos 13 y 14, dice así, Juan 14, verso 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que es importante que esa es la fórmula que el Señor estableció. Todo lo que usted pide, lo pide al Padre en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, nombre que se escucha en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿cómo podemos interceder? Usted puede interceder con el entendimiento. Número 1. En 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Interceder con el entendimiento es interceder y orar en nuestro idioma, con las palabras que usted y yo conocemos y entendemos. Para hacerlo más efectivo, la oración intercesora con el entendimiento, lo correcto es usar la palabra de Dios. Escrito está, es parafrasear la palabra de Dios o decirla literalmente. Esta forma de orar está limitada porque realmente no todos los creyentes tienen el nivel de conocimiento y memorización de la palabra para orar con ella. Sin embargo, hay muchos intercesores que oran con la palabra de Dios porque están llenos de esa palabra y esto hace efectiva su intercesión. Otra forma de orar podemos orar en el espíritu o en lenguas. ¿Qué significa interceder en el espíritu? Es interceder en una lengua desconocida dada por el Espíritu Santo. El orar en otras lenguas es tan efectivo que cuando usted y yo lo hacemos, estamos intercediendo según la perfecta voluntad de Dios para la persona o circunstancia que estamos presentando. La oración en lenguas permite que el mismo Espíritu Santo sea quien ore por medio de nuestra boca. Vea qué importante. Permite que el Espíritu Santo sea que ore por medio de nosotros a través de nuestra boca. En Romanos 8:27 el apóstol Pablo dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El apóstol Pablo intercedía en lenguas por los santos todo el tiempo. Y los santos somos los apartados, somos usted y yo que hemos sido apartados para Cristo. Y él decía, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hay dos razones claras
por las cuales debemos orar en el Espíritu o en lenguas. Número 1. Cuando usted y yo intercedemos en lenguas, el mismo Espíritu Santo intercede por medio de nosotros. Número 2. Cuando oramos en lenguas, intercedemos según la perfecta voluntad de Dios por una circunstancia específica, aun cuando no sepamos cómo orar en lo natural. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de interceder en otras lenguas? Primero, nos edificamos en forma personal. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Lo que la palabra de Dios me está diciendo en este versículo es que cada vez que oramos en lenguas desconocidas, ponemos un ladrillo más a nuestro edificio espiritual y en el ámbito interno algo mejora. En Judas 1:20, en esta epístola, dice así, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oramos, cuando usted ora en lenguas, oramos la perfecta voluntad de Dios. Si no sabemos cómo orar por algo o por alguien, pida la ayuda al Espíritu Santo. Presente el caso al Señor en su propio idioma y después continúe hablando y orando en lenguas hasta que siente el rompimiento en el Espíritu. Y debemos orar directamente a Dios. Cuando usted ora en lenguas, usted ora directamente a Dios y no a los hombres. Es como un vía satélite. El orar en lenguas es una conexión directa de nuestro espíritu con Dios, que al mismo tiempo nos permite hablar misterios que solamente son entendidos por el Señor y por nuestro espíritu, pero no por nuestra mente. Es entendido por nuestro espíritu, pero no por nuestra mente. En 1 Corintios 14:2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando nosotros hablamos en lenguas, hermanos, también exaltamos y magnificamos a Dios. Cada vez que oramos y cantamos en lenguas, estamos magnificando, exaltando, glorificando y honrando a Dios, porque estamos hablando el idioma del cielo. Y también cuando usted y yo hablamos en lenguas, recibimos descanso espiritual, un refrigerio espiritual. Una de las razones por la que orar en lenguas produce descanso es que ya no tenemos que esforzarnos por alcanzar la gracia y el favor de Dios, sino que somos conducidos por el Espíritu Santo para orar al Padre conforme a su perfecta voluntad, y esto activa su gracia sobre nuestras vidas. Por eso en Isaías 28:11 y 12 dice, porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño hablará este pueblo. A ellos dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Ahora, la tercera forma de interceder, y recapitulando, puede ser con nuestro entendimiento, puede ser en el espíritu o en lenguas. Cuando decimos que hablamos en el espíritu, estamos hablando en lenguas, y podemos interceder con gemidos indecibles. Dice la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemidos es un lenguaje que no puede ser articulado o expresado con palabras. Un gemido puede ser un llanto, puede ser un sollozo, un sonido que sale desde el vientre, que no viene con palabras sino como un quejido. Esto en palabras de intercesión se llama gemir con dolores de parto, para dar a luz algo en el espíritu. Recuerde lo que estudiamos, que cada creyente tiene un vientre espiritual que puede dar a luz algo. Este embarazo es llevado a cabo por el Espíritu Santo para dar nacimiento a los planes de Dios y a las bendiciones que Él quiere dar a su pueblo. Dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa palabra interior es de su vientre, correrán ríos de agua viva. ¿Qué es dar a luz en el Espíritu?
Para entender este concepto, usted debe ir a las palabras usadas en los originales hebreo y griego de esta palabra dar a luz. En el idioma hebreo encontramos el vocablo yalat, que significa dar a luz algo, concebir, parir, producir. Y el vocablo yalal como raíz primaria significa aullar o gritar o gemir. Estas palabras describen el proceso de nacimiento de algo en el mundo espiritual, algo que Dios desea que se produzca. Cuando un intercesor gime durante la intercesión es porque está de parto espiritual, está dando a luz algo en el espíritu. En Gálatas 4:19 el apóstol Pablo decía esto: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A menudo el apóstol Pablo intercedía en oración con gemidos indecibles, pariendo en el espíritu para que los gálatas maduraran en el Señor. Él estaba dando a luz la madurez de sus hijos espirituales. Todas las cosas que son iniciadas y que nacen en el espíritu permanecen para siempre. Por ejemplo, si damos a luz en el espíritu las almas que se van a entregar al Señor, estas serán los nuevos creyentes que permanecerán en la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos embaraza con los propósitos, con los planes, con la voluntad de Dios, y luego nos lleva a gemir con dolores de parto para dar a luz algo del campo espiritual a lo físico. Debemos preguntarnos, ¿qué quiere el Señor dar a luz a través de mí? ¿Será la salvación de mi familia? ¿Será mi llamado ministerial? ¿Será la salvación de las almas? ¿Será la protección permanente de algún familiar querido? Dios no va a hacer nada en la tierra si no es porque alguien se lo pide, porque alguien ora e intercede y lo da a luz en el espíritu. Elías gimió y se postró en total rendición para dar a la luz la lluvia sobre la tierra. Jesús gimió en el espíritu. Dice la palabra en Juan 11, 33 al 35, dice que cuando Jesús llega a resucitar a Lázaro, su amigo, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús estaba irritado y su espíritu gimió al ver la incredulidad de la gente, pero al mismo tiempo estaba dando a luz la resurrección de Lázaro. Resumiendo, podemos decir que la oración intercesora la podemos hacer con el entendimiento, orando en nuestro propio idioma, usando los versículos de la palabra de Dios para interceder. También podemos interceder en el espíritu o en lenguas. Podemos interceder por medio de gemidos indecibles, donde el lenguaje no puede ser expresado con palabras, sino por medio de llantos, gemidos y sonidos que salen de nuestro espíritu. Además, es el Espíritu Santo el agente que da luz por medio de nosotros los planes y los propósitos de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a ver. ¿Qué tal si ora conmigo así? Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy cerramos toda puerta demoníaca que se ha abierto para estorbar nuestra vida de oración. Hoy echo fuera de mi casa y de mi vida al espíritu que viene en contra de mi vida de oración. Me doy cuenta, Señor, por tu palabra, que mis oraciones pueden cambiar a mi familia, mi ciudad, mi país. Y soy consciente de que las almas pueden perderse si soy desobediente en oración. Y me arrepiento de ceder a la carne para que sea perezosa o perezoso en la oración. Desde este momento rindo y someto mi vida de oración al Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, activa a esos Nehemías en el nombre de Jesús para que nos paremos en la brecha, Señor, a orar por nuestras familias, a orar por este país,
a orar, Señor, por los que están en necesidad. Yo creo, Señor, de todo corazón, que nuestras oraciones interrumpen planes oscuros. Así que en este momento yo declaro que todo lo que se esté moviendo, que no sea tuyo en nuestras vidas y en este país, sea quitado y que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Vine a alabar.